todos me conocen ya. Las instancias hoy en día no son muchas para poder hacer una capacitación o una charla de 5 minutos. Hoy en día se ve muy bromado el tema, hay poco tiempo, pero hay que tratar de hacerla sí o sí. Así que a Miguel ustedes lo conocen, ¿cierto? A Juan Pablo también, yo también. Nosotros tenemos que ver con todo el tema de documentación y control de oficina, preventivo y todo que lo demás. ¿Ah? Así que yo soy el encargado hoy en día de este tema, en cooperación con Juan Pablo, Miguel también. Lo que sí, obviamente, a ustedes igual de repente le pedimos la mayor cooperación posible, ¿cierto? Hoy en día no vamos a hablar temas preventivos, temas entre comillas administrativos y también la cooperación, ¿cierto? Y todo el autocuidado que puedan tener ustedes como trabajadores, como colaboradores, como colegas en sí. Así que ahora dejo a Juan Pablo que les va a realizar una pequeña presentación. Buenos días, espero hayan descansado, espero hayan amanecido súper bien, hayan tenido un sueño reparador. Así que, como bien dijo Gonzalo, vamos a hablar tanto de temas preventivos, temas legales y también temas administrativos. El tema de las consultas y todo eso lo dejamos al final, ¿ya? Pero si tienen algo que de verdad les inquiete en el momento, no duden en levantar la mano. Pero la idea es que sea fluida la presentación y dejar el tiempo final para cualquier duda y cualquier consulta. Esta reunión surgió básicamente porque nosotros tuvimos una reunión con ACH. ¿Por qué motivo tuvimos esa reunión con la Asociación Chilena? Porque la idea es que la empresa ya empieza a tomar un rumbo no tan oye, que hay que hacer las cosas rápido, la pega ahora, sino ya empezar a trabajar con un sistema de gestión. ¿Qué significa eso? Empezar a trabajar de una forma ordenada en cuanto al tema de prevención. ¿Por qué? Porque nosotros, la vieja escuela, por decir así, tenemos la política del prevencionista, el que tiene que estar de paco parado ahí, que ponga el casco, que use esto. Y no es así. Ya, incluso la ley te establece que el prevencionista es un asesor, o sea, el que te da la herramienta, el que te capacita, pero quien es la persona que se cuida en terreno es uno mismo. Ya, obviamente el supervisor tiene que verificar que lo que dice el prevencionista se cumpla. No sé si me voy explicando en realidad. Antiguamente no era así. Era que el prevencionista era como otro supervisor encargado de la seguridad. Obviamente uno como persona va apoyando porque siempre cuando tú estás a cargo de un grupo de trabajo, siempre van a haber cosas que se te van a ir. Eso cuestión es obvio, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar con la presentación, ¿cierto? Los objetivos de la reunión son básicamente informar sobre las direcciones de la empresa. Aquí voy con esto. Madial, ¿dónde tienen los puestos de trabajo? ¿En Lautaro? ¿Y dónde más? En CMPC. ¿Y en CMPC específicamente en qué cosa? Turbina. ¿Y en Arauco en el tema de los PPT? Y pararíamos de contar, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de Madial de aquí a una proyección a mediano y largo plazo? Ella comenzar a licitar trabajo igual en CMPC, pero ya no necesariamente turbinas. Igual en Arauco, pero no necesariamente en los PPT. Entonces, eso va en proyección de empresas, o sea, empezar a ampliar. Y quizás salirse de los puestos de CMPC, Arauco y Lautaro, o sea, no salirse, pero sí proyectarse a otras empresas en el área mecánica. Y por eso mismo, don Claudio está muy interesado que ya la empresa tome un rumbo un poquito más serio en el área de seguridad, porque al final, ¿qué es lo que te evalúan? Es la seguridad. Antes que el producto final, te evalúan ya. ¿Cómo está la empresa en temas de seguridad? Dato curioso, cuando hice la práctica del motor me tocó ir a ver la Aserradero Laguna de CMPC, que ellos le venden a Japón todo el tema de madera. Y hay un dato curioso, los japoneses usan el término producto manchado con sangre. Eso quiere decir, la calidad del producto es súper buena, pero se manchó con sangre, ¿por qué? Porque tuvo 2 accidentes. Entonces el producto cumple con todas las calidades, estupendamente bien, no tiene ni una mancha, ni un enchapado, pero ellos dicen que está manchado con sangre y no te compran el producto. Entonces, tú puedes hacer la pega súper bien, el producto final, hicieron un montaje estupendo, pero no sirve de nada, ¿por qué? Porque está manchado con sangre. Entonces, esa normalización de los accidentes que tenemos como sociedad latinoamericana es lo que tenemos que ir trabajando día a día. No es algo que, pucha, de la noche a la mañana soy un superhombre, me voy a comenzar a cuidar. Eso no existe, chicos, porque somos animalitos de costumbre. Entonces, si vamos día a día trabajando en la seguridad, dando herramientas de prevención, les aseguro que de aquí a un plazo, quizás no muy largo, vamos a empezar a hacer las cosas de una forma quizás más ordenada, porque ya la estamos haciendo bien, pero simplemente muchas veces falta ordenar el cómo hacemos las cosas. Disculpando un poquito,
complementando lo que decía Juan Pablo en este caso, el tema de los países asiáticos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que hoy en día, por ejemplo, hay certificaciones a niveles mundiales, que hoy en día, por ejemplo, en Chile se ocupan las CERFON, no sé si la han ubicado, que es una cadena de custodia. ¿Qué significa cadena de custodia? Que yo cuando plante el arbolito, todos los abonos que le he hecho hasta que llega al producto terminal, ¿cierto? Al producto terminado, llega toda una cadena de custodia. Todos los parámetros habidos y por haber. Eso significa al final que lo que dice Juan Pablo, que no llegue manchas de sangre, que son bien cosquillosos con respecto a ese tema. Disculpa, Juan Pablo. Okay, buena acotación. Otro punto que vamos a ver dentro de esto es a comenzar un trabajo en conjunto con la Asociación Chilena. ¿Qué significa eso? Que van a haber temporadas del año, ya y del semestre, que efectivamente va a haber algún especialista a hacer inspecciones de cómo estamos haciendo los trabajos, de mediciones de puestos de trabajo, y nos van a empezar a guiar, ¿cierto? No es aprender, a comenzar a llevar a la empresa en un sistema de gestión de seguridad. Otro tema, realizar diagnóstico de empresa, que eso lo hicimos el viernes pasado, en donde te dicen ya, ¿tienes esto? Sí, ya, falta esto otro, entonces te hacen como un barrido de toda la documentación que tiene la empresa y te dan herramientas, ya chiquillos, vamos a comenzar a trabajar de esta forma. Pucha, veo que tienen las inspecciones, pero faltan ejecutarlas, veo que tienen los procedimientos, pero falta evaluarlos, y así un sistema de cosas. ¿Con qué fin? En caso que, si al final cuando te viene a inspeccionar lo que es la inspección de trabajo, el CEREMI te piden lo básico, ¿qué es lo que es lo básico? Que tenga tu contrato de trabajo, las liquidaciones correspondientes y las charlas más básicas, por decir así, como el derecho a saber y entregar el reglamento interno. Pero cuando ya ocurren situaciones mayores, ahí te piden hasta, pucha, cuántas veces Diego fue al baño en el turno, o sea, te piden lo que es el libro pero a cabalidad, que no tenga una mancha, y todo un sistema de cosas. La idea no es llegar a esas instancias para tener la información ordenada, ¿ya? Sino que si ocurren esas instancias, mientras Dios lo quiera, tengamos la información al día. Otro tema más es informar sobre la baja de la tasa de cotización, vamos a hablar igual acerca de eso, las responsabilidades legales y concientizar lo que es la comunicación efectiva. Y como habíamos mencionado, al final de la presentación tenemos lo que son las consultas. Como habíamos dicho hace un momento atrás, la proyección de la empresa es básicamente los puestos laborales que teníamos, que son las turbinas y el área mecánica en Lautaro, empezar a expandirse, o sea, también seguir con trabajo en CMPC, pero quizás no necesariamente en turbinas, quizás en mantención en general, y empezar a agrandar el nicho. ¿Con qué fin? De expandir lo que es la empresa Madiar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando tú vas a licitar, siempre tenían el tema de seguridad. Insisto, puedes tener precios súper bajos a comparación de la otra empresa, pero tu indicador me indica que tiene alto accidente, entonces la mandante no va a querer eso. Puede ser un poco más caro, ¿por qué? Porque invierten más en seguridad. Entonces eso justifica los valores muchas veces. En cuanto a diversificar los trabajos, ya lo habíamos visto, y ampliar la gama de trabajo. Cuando vino el asesor de ACT, la finalidad, como lo había mencionado, era hacer un barrido de toda la información que tenemos. Ya ese informe me debió haber llegado ayer a más tardar, pero yo creo que ya por producto de semana corta me va a llegar el lunes, lo más probable. Así que ahí obviamente uno va a estar retroalimentando la idea de hacer un grupo WhatsApp más global, no por secciones de trabajo, y ahí uno puede ir dando pequeñas informaciones acerca de toda esa situación. ¿Ya? Ahora, sí, un punto importante. Cuando la empresa cumple todos los parámetros que te pide la Asociación Chilena, la empresa puede postular a ser una empresa certificada. O sea, no es lo mismo ser una empresa del rubro mecánico que tiene un buen índice de seguridad. No basta con eso. Cuando tú certificas la empresa y ya Madiar se convierte en una empresa certificada, eso créeme que te da un plus. Tanto como trabajar, porque no es que te certifiques la empresa. ¿Quién certifica la empresa? Efectivamente es la Asociación Chilena. Pero ¿quién hace que se pueda certificar? Son los trabajadores. Por ende, siempre lo van a estar viendo. Entonces, si tú eres parte de una empresa certificada, cuando ponen el currículum, no, fui parte no sé, del Comité de Seguridad de Madiar, que es una empresa certificada. O sea, ya tu currículum tiene un plus diferente, porque participaste en una empresa que fue certificada. Entonces, cuando tú tienes ese plus de pertenecer a un equipo de trabajo que sí fue certificado en seguridad y que fue altamente evaluado, ya como persona tu currículum personal toma un valor diferente.
Ahora, vamos a hablar acerca del Decreto Supremo 67. El Decreto Supremo 67 voy a resumirlo porque aquí hay mucha palabra, pero ¿qué me interesa? Sabemos que todas las empresas pueden tener accidentes y hay empresas que son de mayor accidentabilidad que otras. Por ejemplo, una empresa que generalmente tiene pocos accidentes son cuando te llaman los operadores, ¿cómo se llaman eso? Telefonista. Telefonistas, pero tienen un nombre. Los Call center. O sea, no digamos quizá una torcedura de pata, ¿cierto? Cuando vais bajando la escalera o que te duele la espalda, los ejercicios compensatorios. Pero no vamos a comparar a un call center a un trabajo mecánico, en donde todos los días y a cada minuto expones tu integridad física, incluso psicológica, cuando estás trabajando en trabajos de alta intensidad. Entonces, toda empresa es valorada diferente. Por ejemplo, si yo tengo un call center, quizás la tasa de cotización. ¿Y qué es lo que es la tasa de cotización? Me preguntarán ustedes. Es, por ejemplo, ¿cómo se mantiene la H? ¿De dónde saca las lucas? ¿De dónde saca las lucas la mutual? De la empresa. ¿Y cuánto tiene que pagar la empresa? Eso depende de cada rubro. O sea, por decir ya, vamos a ponerle dos ejemplos extremos. Un call center tiene alto, bajo índice de accidentabilidad. Voy a poner unos números redondos. Y tiene que pagar un 1% por el sueldo de cada trabajador. ¿Ya? Por ejemplo, si a los del call center le pagan 100.000 pesos, ¿cuánto es el 1%? ¿1%? Lucas, ¿cierto? Entonces, como tienen tanto bajo índice de accidentabilidad, tiene que pagar el 1% por el sueldo de cada trabajador, no por el total, sino por cada trabajador. No sé, usted puede ganar 100, usted puede ganar 150. O sea, por usted tengo que pagar 1.000 pesos, por usted 1.500. Y así sucesivamente. Se paga por cada persona, ¿ya? Pero si nos vamos al área mecánica, ya la probabilidad de accidentarse es mucho mayor. Por ende no va a pagar un 1% por cada persona, puede pagar un 3%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la probabilidad de ocupar el seguro es mayor. El seguro de los vehículos, ¿cuánto cuesta? 5.000, 6.000 pesos, si vais el último día tenés que cobrar 13 lucas. ¿Sí o no? 25 del fútbol. El del furgón. ¿Por qué vale más el del furgón que el de un auto normal? Porque hay más personas expuestas, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto sale de una moto? Es que no me voy a decir seguro. Por regalo. 30 y algo. 30 y algo, ¿cierto? ¿Por qué el de una moto, siendo que una moto es mucho más caro que el de un auto? Porque es más inseguro. Es más inseguro. ¿Por qué? Porque tiene más probabilidad de ocupar ese seguro. ¿Por qué el del furgón es más caro? Porque se entiende que en un furgón van a ir siempre más personas que en un auto. Entonces, en caso de accidente, se va a ocupar mucho más ese seguro. No sé si me voy explicando con claridad. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa en las áreas de trabajo, en las zonas. Por ejemplo, insisto, un call center va a tener un índice de accidentabilidad súper bajo. Y si es que se accidentan, pucha, quizás se cortó un poco con un cortacartón o se torció un pie. Más allá de eso, no creo honestamente. Pero un área mecánica, pucha, a cada rato te está exponiendo quizás no a un cortecito, quizás no a una simple torcedura de pie. Entonces, ¿quién es más propenso a ocupar el seguro? Los trabajos de alto riesgo. Y nosotros, en un área en donde hay trabajos densos, está considerado un trabajo de alto riesgo. Por ende, tenemos que ir pagando más. O sea, en este caso, el empleador es el que tiene que pagar más por persona. Ya, no es que la empresa pague un total de su porcentaje, no. Es por persona lo que tiene que pagar. Yendo a esto, si la empresa tiene un alto historial de accidente, obviamente va a tener que ir pagando más. ¿Ya? Si la empresa tuviera no tiene ni un accidente, obviamente los años impares se evalúan las empresas. Un año impar sería el 2023. Ya, en junio se cierra un ciclo, por decir así, y ahí se mide años anteriores, ¿cierto? Desde el 2020, 2021. desde el 2021 a junio del 2021, de junio del 2021 a junio del 2023 se hace una medición. ¿Cuántos accidentes Son 3 tuvieron? periodos a cierres. Claro, año impar. Entonces, de junio de 2021 a junio de 2023 se hace una medición. ¿Cuántos accidentes tuvieron? ¿Cuántas personas pasaron por la empresa? ¿Cuántos días perdidos tuvo la empresa? Y se hace una medición, un cálculo, y dice ya, para este periodo siguiente, del 2024 en adelante, usted tiene que pagar
esto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que ustedes sepan esto? Primero, que nos miden. Segundo, si la empresa tiene alto accidente, obviamente va a tener que pagar más, ¿ya? Y cuando tú vas a presentarte un trabajo, te piden, oye, ¿cuánto pagas de cotización? No, yo pago 5 chutas. ¿Y por qué? No, por nada. Te van a ver el historial, pucha, que tenía accidente, que tenías días perdidos, que siempre andan en licencia. Entonces, todo ese tema te afecta cuando tú quieres adjudicarte un trabajo. Y si la empresa no se adjudica trabajo, ¿quiénes son los que no tienen pega? Nosotros. O sea, al final así es la cosa, si siempre se va a ir decantando para abajo. O sea, pucha, chiquillos, sabes que nos cortaron la ala de CNPC, nos vamos a ir por el Lautaro, así que Juan Pablo hasta aquí nomás llegó y muchas gracias, Gonzalo se va a seguir haciendo cargo porque tenemos a Lautaro nomás solamente. Eso pasaría honestamente. ¿Ya? Hay muchos de los chiquillos de acá que trabajan efectivamente en CNPC, muchos chiquillos saben que hasta aquí llegó nomás porque Lautaro es la única que nos está aceptando. CNPC y Arauco nos cerró las puertas, así que muchas gracias. ¿Y es necesidad de la empresa esos despidos? Sí, porque no se justifica tener más gente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Si nosotros como colaboradores hacemos un buen trabajo, si el empleador se pone la camiseta por la seguridad, créeme que es mucho más práctico, no digo que es fácil, pero es más práctico poderse adjudicar los trabajos. Porque créeme que lo primero que te piden es el tema de la seguridad. ¿Tienes preguntas por ahí? Ahí. Siempre expongo esta situación que pasa muy a menudo. Las empresas no era con sí, una pantalla. Las empresas antiguamente tenían esta famosa política: productividad, ¿cierto? Calidad y seguridad. Siempre se manejaba ese concepto cuando uno iba a trabajar, ¿cierto? Que hay que producir, ¿cierto? Que el número, que hay que producir tanta materia prima para poder vender. Una vez que produzcamos, no sé, pues si teníamos una meta de 100, pucha, ya por último que el 90% o el 70% tenga una buena calidad. Pero lo primero es producir. Y ya con lo que nos sobra, por último el 30% de lo destinado a seguridad. Esa era la política antiguamente, ¿ya? Pero eso ha cambiado. Ha cambiado a tal punto que cuando tú vas a adjudicarte un trabajo, no te miden cuánta productividad tú haces, sino te miden detrás para adelante. ¿Qué significa eso? Y de hecho Icon está tomando esa área, ¿ya? ¿Qué es esto? Es al revés, ¿cierto? Entonces, actualmente, lo primero que te miden, seguridad. Una vez que tú tengas un producto seguro, te miden la calidad del producto. Y según la calidad, la productividad. Si ustedes se fijan, es totalmente lo contrario de lo que se medía antes. Antiguamente la empresa ya cuánto está facturando, cuánto está produciendo. Puta, esta es una buena empresa, tiene harto que ofrecer. Pero actualmente no es así. Ya obviamente importa el número de productividad, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tú estás produciendo esto? ¿Con cuánta calidad? Ya, a tanta calidad. ¿Pero a qué costo produces esa calidad? Con la seguridad. O sea, si tú tienes claro que te van a medir por seguridad primero, ¿cuál sería la inversión más fuerte de la empresa? La seguridad. O sea, ¿cuesta cambiar ese chip? Créeme que sí, porque son años de empresa, de idiosincrasia, de ideología chilena que se mantiene esto. Lo que es la productividad, y hay que producir. Ya han captado el término de la producción, de repente uno tira por talla, y eso fue el inicio del trabajo chileno. Pero actualmente ya no es así, estamos cambiando a través de leyes, no digo que se cambie de un día para otro, pero esto ya comenzó hace un par de años, en donde se empieza a medir la empresa, más que cuánto factura y cuánto produce. Muéstrenme su historial de accidente. Sí, produce harto, pero ¿a qué costo? No, o sea, que yo no quiero tener problemas legales. Entonces prefiero otro que produzca menos, pero que tenga más seguridad. Y así me evito todos los casos legales. Y créeme que es así. De hecho, cuando uno... Algo tan básico, cuando uno busca un lugar para vivir,
¿qué es lo que busca hoy en día? Que sea bonito, obviamente, pero lo que uno busca primeramente es que sea tranquilo. Y eso es lo que buscan básicamente la empresa, una empresa tranquila que les dé seguridad en que no va a estar en cachos legales. Ahora, ¿a qué empresa se evalúa? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? ¿Y cuáles periodos serán evaluados? ¿Cierto? Los años impares, por ejemplo, 2021 a 2023, después se mide de junio de 2023 a junio de 2025. Y así sucesivamente, se van midiendo en esos periodos. Aquí viene una parte que quiero que sepan. Dice, el proceso, todo tiene un proceso. Para el proceso 2023 se consideran cambios los requisitos. Los requisitos los pone obviamente la normativa chilena, que en este caso es una circular, la 3649. Entonces ellos te dicen ya, para este periodo, si usted quiere bajar su tasa de cotización porque estaba pagando mucho, tiene que presentarme estos documentos. ¿Ya? Y tú puedes presentar todos los documentos, pero uno de los principales es que tú demuestres que no tuviste accidente. Ahora, aquellas empresas que de acuerdo a su siniestralidad pueden acceder a la rebaja y no registran deudas por cotizaciones, deben cumplir los siguientes requisitos. Básicamente, Mavial, si quiere bajar la tasa de cotización porque subió, y todos sabemos por qué subió, porque hemos tenido penosamente un accidente, el cual disparó el número. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de 10 personas, ¿ya? Y todos tienen su puesto de trabajo, ¿cierto? Y no hay recambio, por decir así, todos están bien contaditos, tienes 10 personas. Y si tienes una persona que te falle, con un accidente de 30 días perdidos significa que la persona no se puede presentar a trabajar. ¿Ya? ¿Te va a quedar cojo el grupo de trabajo? Sí. Te va a quedar cojo, va a faltar algo. Entonces eso en la estadística en la empresa se nota como que fue algo muy fuerte lo que pasó. Porque ya la empresa no puede funcionar de una forma normal. Estoy tratando de simplificar a lo más simple. Ahora pasemos a una empresa que tiene 100 trabajadores y se te accidenta uno, igual por 30 días. ¿Va a afectar tanto el funcionamiento de la empresa? Cosas que pasan. Acuerden los celulares en silencio y por este ejemplo, si tenemos una empresa con 100 trabajadores y también se accidenta uno con 30 días, ¿va a afectar tanto como que si una empresa de 10 trabajadores se le afecta igual a una persona y con 30 días? ¿A quién le va a afectar más en número y en funcionalidad? A la empresa que tiene menos. Obvio que la empresa que tiene menos le afecta más que porque el otro número más no. Exacto. Entonces cuando la empresa tiene pocos trabajadores, como pasa con Marial, que siempre andan en promedio de 20, 22, andan por ahí, y si hay un accidente cree que siempre va a ser cuestionado, pero ¿cómo las otras empresas tienen accidentes más graves? Hay empresas que tienen accidentes fatales y todo, y siguen funcionando. ¿Por qué pasará? Porque tienen mayor masa laboral. ¿Ya? Entonces muchas veces la gente prefiere contratar y así todo lo que es la accidentabilidad baja. Por ejemplo, ¿quién tiene más probabilidad de accidentarse? ¿Los del call center o los del área mecánica? Es obvio, ¿cierto? Y aquí voy con esa comparación. Cuando tú tienes más personas contratadas, obviamente tu probabilidad de accidentarse va a ser mayor, porque mientras más personas, más probabilidad de accidentarse. ¿Ya? Entonces te da como un margen, va a sonar feo, pero como un margen que te puede accidentar hasta cierto punto. Pero si tienes 10 personas y ya que una se te accidente, pucha, tu margen debió haber sido mínimo y aún así te accidentaste. Entonces por eso se cuestiona tanto cuando las pymes, las pequeñas empresas tienen un accidente grave fatal, algunas se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque les pesa mucho más un accidente que una gran empresa. Y no es por tema de abogado, es por tema legal. Que no significa que el abogado haya sido bueno, haya sido malo, es que es así, o sea, mientras más personas tienes una mayor, por decir, tolerancia de que te pueda accidentar. Pero si tienes menos personas, créeme que un accidente puede ser decisivo en el funcionamiento de una empresa. Ahora, la información que piden, esto nos van a solicitar a nosotros en septiembre, es lo siguiente. La política de trabajo, ¿cierto? La política de calidad, donde la empresa se compromete, donde el representante legal dice, obviamente yo, Claudio Gutiérrez, me comprometo a velar por la seguridad, a poder gestionar y dar todos los recursos necesarios para que los trabajos se puedan realizar de forma segura. Eso es una política, como los políticos que prometen, va a sonar así, pero eso
plasmado en papel, con firma y establecido en la oficina. ¿Con qué fin se hace eso? En el caso de cosas legales, la serie, oye, pero usted prometió que iba a hacer eso. Usted prometió que le iba a dar seguridad a los trabajadores. Entonces, no siempre el sistema va a estar en contra del trabajador, porque sí muchas veces lo vemos, no, que la empresa se aprovecha. Pero créeme que actualmente también se le está exigiendo a la empresa, y oye, ya, pues si no es solamente el trabajador, usted también tiene que oponerse. Entonces, cuando tenemos claridad que ya la empresa la tienen que empezar por decir amarrar en cuanto a seguridad, obviamente uno tiene que, como empleador, empezar a poner lucas sobre la mesa en temas de seguridad. Otro tema, diagnóstico de la situación. Sabemos que en septiembre, para poder optar a una rebaja en la tasa, nos van a pedir una política de seguridad, nos van a pedir un diagnóstico. Ese lo vinieron a hacer el viernes pasado y nos dijeron ya, ¿saben que a usted les falta esto y esto y esto? ¿Y qué significa? Nosotros en septiembre tenemos que demostrar que estamos trabajando en seguridad, que estamos haciendo las cosas, que vamos progresando en todo lo que nos están pidiendo. Enviamos esa documentación y como última documentación, un programa de trabajo preventivo. O sea, ya, ¿cómo usted piensa atacar todos los puntos críticos? ¿Cómo usted piensa trabajar con el área de innovación? De esta forma. ¿Ya? Entonces eso es lo que se les pide a la empresa en este 2023 para que puedan optar a una baja. Y viene un factor muy importante, que es este recuadro. Hasta el momento, ¿me he explicado bien? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna acotación? Disculpa, Juan Pablo. Hoy en día nosotros tenemos una tasa de cotización actual del 3.48, que para el rubro nosotros es alto. Disculpando, hoy en día nosotros estuvimos a punto de perder un trabajo en CMPC, porque la tasa de siniestralidad total, los días perdidos en este caso, al final hacía promedio un 2,87 y ellos piden 34 como porcentaje. Estuvimos a punto de perder el tema de las turbinas por estos temas. Por eso hacemos hoy en día tanto hincapié con el tema de seguridad. Ahora Juan Pablo les va a hablar de los distintos escenarios que se pueden ver de acuerdo al tema de lo que nos piden hoy en día H, como para postular una rebaja y obviamente una mejora continua, que es lo que estamos implementando, ¿cierto? Y lo otro también con respecto a lo que hablaba antes de la tasa de siniestralidad total, todo se ve en la masa laboral. Mientras más trabajadores tengamos, puede ser mejor el tema para apostar y rebajar este tema, que es 3.48. Continuamos, chiquillos. Ya, aplauso porque muchas veces uno se cansa de todo el rato lo mismo, ¿cierto? Es bueno comenzar a hacer un poquito de ruido, que algunos se los tallan. ¿Me están saludando algunos? Muchas gracias por los saludos, de verdad muy honrado. Ya, chiquillos, entonces, habíamos dicho de las tasas y toda esa cuestión un poquito enredada, pero no me interesa que sean especialistas, pero sí que conozcan el tema. Entonces, caballito de bronce, tenemos tres escenarios para disminuir las tasas. ¿Ya? Como dijo Gonzalo, actualmente estamos pagando 3.48, pero 3.48, ¿qué se paga? Por cada trabajador de su sueldo, el 3.48, no sé, usted puede ganar 1.000.000, usted 900 lucas, a cada uno el 3.48, y eso se suma y se le paga al seguro, que en este caso el seguro es la AS, ¿ya? Entonces, obviamente ese no sale de ustedes, ese tiene que ponerlo el jefe, y obviamente es sentido común, todos vamos a querer pagar menos, y si hay la posibilidad de pagar menos, lo vamos a hacer. En este caso, la posibilidad de pagar menos de forma legal es disminuyendo ese número. Como bien dijo Gonzalo, CMPC te dio un estándar para el rubro industrial, tienes que pagar como máximo esto, y nosotros estábamos en 48. O sea, había un 0,8 que andaba dando vuelta ahí, que te cuestiona. ¿Te imaginas si tenía un 5? Ya, hasta llegaron las turbinas. Entonces, por eso es importante cuando les digo, chiquillos, que lo que se mide primero es la seguridad. Sí, una empresa súper buena, responsable, los trabajadores llegan a la hora, hacen un trabajo prolijo, pero ¿a qué costo? A que pucha, todos los meses cachos con la H, si viene alguien y puta, ya tuvo un incidente, un accidente, pucha, que le entró una esquila en el ojo, algo leve, a todos nos puede pasar, a mí me entró una en el mismo, yo sé que estaba con la antiparras puestas, son incidentes. Ahora, el punto es que siempre hay accidentes que suceden por falta de procedimiento, ¿ya? Y yo siempre digo esto, la seguridad te va a llevar que el trabajo sea un poquito más lento.
¿Sí o no? Y muchas veces cuando son las 4 de la tarde, 3 y media, uno quiere irse lejos nomás. Y es así, el rubro te fatiga. Entonces siempre los accidentes o son a las 11 de la mañana cuando te estás enchufando, o son al término de la jornada laboral. Siempre así. ¿Por qué? Porque arrancar con la seguridad, pucha, aflojera ponerse el guante, aflojera ponerse el antiparra, la careta, puta que ocupo el esmeril y lo dejo conectado por ahí, y después pucha me arrodillo y lo paso a accionar, un corte. Eso ocurrió en Santa Fe en el área de madera. Por el simple hecho de, no sé, quitarle la protección porque era más cómodo, ocurren esas cosas. Ahora, ¿todo accidente se puede evitar? Obvio. Sí. Hay situaciones, por ejemplo, es que la persona hizo bien el trabajo, pero la máquina falló y sucedió todo un tema. Ya, pero si hubiese podido evitar si el que tenía que hacer la mantención de la máquina lo hubiese hecho. Siempre si uno se pone a investigar, siempre los accidentes son por error humano. Ya, es muy raro, no sé, porque hay caminando y te cae un rayo. Puede pasar, sí, pero son, créeme, casos fortuitos. Pero en casos de accidentes laborales, siempre hay una causa humana. Y no se busca el responsable que tú hiciste el accidente, se busca el por qué sucedió. O sea, la persona no sabía, la persona efectivamente no quería cumplir con la seguridad o no podía. ¿Y qué significa no puede? Significa que, pucha, quizás no tenía las aptitudes físicas. O sea, una persona que pesa 130 kilos y yo lo mando a hacer un trabajo de altura, quizás sabía cómo cuidarse, sabía cómo usar un arnés, ¿ya? Y sabía todo lo que había que hacer, pero no podía, ¿ya? Entonces ahí también vamos a ver un poquito más adelante lo que son las responsabilidades de los supervisores. Volviendo al tema, tenemos 3 escenarios. ¿Qué dice acá? Vámonos a esta parte. Escenario 1, holgura de días perdidos. Sale un -9, ¿ya? Si nosotros en el accidente que tuvimos acá veníamos así, pasó algo ahí. ¿Qué pasó ahí en el año 2021? Tuvimos lamentablemente un accidente. ¿Por qué digo tuvimos? Porque obviamente sería una persona afectada, pero siempre se ve el equipo de trabajo. Entonces, con esta gráfica, evaluamos que veníamos así en cuanto a accidentalidad, siempre hay incidentes pequeños que siempre se arreglan por debajo y que no, yo te pago así para que no vamos a hacer. Siempre se trata de solucionar de la mejor forma. Pero hay accidentes que efectivamente ya son considerados graves, en donde te elevan la tasa. Entonces, si este accidente, no sé, voy a decir un número, tuvo 40 días perdidos, por decir un número, pero hubiese tenido 31 o 30, aquí hubiese sido una locura de un día. ¿Qué significa? Que para postular a esta rebaja del 2.63 nos pasamos por 9 días. No sé si me explico. O sea, no podemos volver el tiempo atrás y restarle 9 días a este accidente para postular a esta tasa. Por ende, ¿qué significa? Que el escenario número 1 está descartado. O sea, ¿podemos postular estos? Sí, si tuviéramos una máquina del tiempo. O sea, no se puede. ¿Ya? ¿Qué nos quedaría? Escenario 2 y escenario 3. El escenario 2 tenemos una holgura de 13 días. ¿Qué significa eso? Como tú, comadre, decimos, si tenemos un accidente de 5 días, ¿podemos optar a una rebaja? Sí, pues sí. Sí, po. Y esto es lo cruel, por decir, cuando venimos con números, es un poquito cruel cuando vemos los números, ¿eh? O sea, usted tiene permitido accidentarse, pero hasta 12 días no. Y aún así va a optar a la baja. ¿Es feo cuando me dice? No, la empresa tiene un chance de 13 días para accidentarse. No, no es así. No es lo ideal. Pero esa es la holgura. No sé, pues si tenemos, o sea, si una empresa X tiene una holgura de 13 días y tiene un accidente de 10 días perdidos, muchas días conocemos, tuvo un corte, le pusieron punto y todas las cosas, y tuvo 10 días perdidos. Todavía tendría una holgura de 3 días. ¿Podría optar a la baja? Sí. Y tenemos el escenario número 3, que tenemos ya una holgura de 46 días. Pero ahí ya no bajaríamos a un 2.97, bajaríamos a un 3.31. O sea, igual nos mantendríamos en el 3. O sea, ya, si tenemos un accidente de 15 días perdido, obviamente este escenario quedaría descartado y nuestra única opción sería esto, un 3.41. No es lo ideal, no es lo que queremos. ¿Por qué? Primeramente por la integridad de las personas y ya al final después por un tema de lucas y por un tema de negocio. Y digo un tema de negocio honestamente porque siempre las empresas te ven los números. Te ven, oye, ¿sabes que anda bien la empresa? ¿Tiene buena?
buena solidez económica, pero ¿a qué costo? Siempre te preguntan eso, ¿a qué costo estás llevando la empresa? ¿A que se te accidente una persona al año? ¿2 personas al año? Siempre te van a evaluar eso. Ahora, lo que... Una inquietud. Ese accidente que está reflejado ahí, ¿se va a eliminar en algún momento hasta que termine el periodo este o va a continuar siempre? Buena pregunta, muy buena pregunta. En el historial de la empresa te va a quedar como un par. Te va a pesar hasta que la quieras elegir. Lo que sí va a disminuir la tasa producto del año. Si tú demuestras que no volviste a tener un accidente, puedes bajar y bajar y bajar y bajar y bajar la tasa. Pero en el historial Va a quedar. Va a quedar. te va a quedar. Es como un parte. Bueno, ahora cada 10 años, 5 años te eliminan los partes. Ya, pero si no lo eliminaran, tú ya pagaste el parte, ¿cierto? Ya pagaste las 100 lucas por pasar tu rojo, no sé. Pero te quedó, ¿cachai? Ya pagaste lo que tenías que pagar. Pero te el historial, te quedó. Con la diferencia de acá, que tú ya te quedó chuta, usted tuvo un accidente grave. Acá pues, le dicen a Madiel, no, pero es que no tenemos nunca más, implementamos un sistema de gestión, estamos trabajando, nuestra tasa de cotización ha bajado considerablemente, estamos trabajando en esta área en el tema de prevención. Ah, ya. O sea, tuvo un cambio en la empresa. Entonces, eso pasa. Actualmente, insisto, te pueden ver el historial, pero no es lo decisivo. Ya hay empresas que han tenido un historial fatal, pero su tasa de cotización es muy baja. ¿Y qué significa cuando tu tasa de cotización es baja? Es que tú has tomado la rienda en el área de prevención y has hecho bien un trabajo. Quizás, claro, del 2021 para atrás, pucha, puro accidente, pero tuviste un cambio en el 2022 y empezaste a trabajar en el área de prevención y empezaste a demostrar que eres suficientemente responsable como empresa para realizar las cosas bien. Entonces, como tú bien dices, ¿te va a quedar? Sí, te va a quedar. Pero tienes que demostrar, a través de los años, de la gestión en prevención, que tú puedes bajar ese número. ¿Y cómo tú bajas ese número? A través del área de prevención. Y no es que el prevencionista sea el Paco y usa esto y usa esto. No, significa a través de la concientización de las personas, de los recursos que... ¿Y a quién me refiero con recursos que se destinan a prevención? Quizá a un elemento de seguridad más ergonómico, porque muchas veces hay unos guantes que te dificultan más que te protegen hacer un trabajo. Pero también hay otros guantes que te da gusto usarlo. Y así, o sea, destinar lucas a prevención significa tanto implementar a las personas como capacitarlas. Ya, a eso se refiere con destinar recursos a prevención. Hacer campañas preventivas, no sé, sabes que este mes de abril vamos a hacer una campaña tanto, el tema va a dar unos folletos y todas esas lucas salen de algún lado. Entonces a eso se refiere con invertir en prevención de riesgo. Como bien digo, el escenario número uno está obviamente descartado. Lo que nos quedaría sería el escenario número 2, teniendo la holgura de 13 días. ¿Qué significa eso? No es que tengamos un chance de 13 días para accidentarnos, no es lo ideal, pero sí es una holgura que si tú tienes un accidente no superior a 13 días, también optarías a una rebaja. Pero créeme que igual, en la otra medición te va a pesar. Ahora, ¿cuándo se cierra este ciclo? El 30 o 31, ¿cuánto tienes junio? ¿31? Sí. El 30. El 30 de junio se cierra el ciclo. O sea, por decir, si te accidenta el 29, si te accidenta el 29 de junio con 15 días perdidos, cooperaste. Hay que esperar hasta el 2025. Hay que esperar hasta el 2025 para recién solucionar el tema. Entonces no sé si me explico. Ahora, por ejemplo, te accidentaste el 29 de junio. Oh, ya. Recién eso se podría, entre comillas, comenzar a solucionar sería el 2025. Porque te va a subir la tasa. Ahora, si tú te accidentas un 1 de julio, pucha, igual vaya a optar a la baja, porque el ciclo se cerró el 30 de junio. Pero te accidentaste el 1 o el 2 de julio. Ese accidente se va a acumular para el periodo de él, cuando tenía en el 2025, ahí te va a pesar ese accidente. Y no vaya a tener cómo sacarte. Entonces por eso es importante que un accidente no es que te pese en el mes. Oye, te accidentaste en julio y ahí nomás todo el cacho, la investigación y la muerte que creen que te va a perseguir por unos buenos años, ese mismo accidente. ¿Ya? No es como que, pucha, la persona se accidentó en enero,
ya salimos del cacho en marzo, pagamos lo que hay que pagar. No, eso se sigue por un periodo que son básicamente 3 años, 2023, 2024 y 2025. Así que van claritos, he tratado de ser súper prácticos, sin tanto término legal. Así que El objetivo en sí, de acuerdo al Decreto Supremo 67, chiquillos, es que busquemos concientizar, sobre los accidentes de trabajo, ¿cierto? Y que no vuelvan a ocurrir. Hoy en día es lastimoso, penoso, hoy en día el accidente que vemos con respecto con acá con mi amigo José Castro, se pueden evitar, sí se puede evitar, tiene que haber los medios, como decía Juan Pablo, y un sinfín de cosas, un engranaje que tiene que ir de la mano. Obviamente esta información igual la estamos compartiendo con ustedes, esta información igual, a grosso modo, igual es tema confidencial, ¿eh? Pero el jefe igual nos dijo a nosotros compartanla con los trabajadores, con los chiquillos, para que ellos vean también lo que se hace detrás de, no solamente como hablaba Juan Pablo, producción y todo el tema que dicen ustedes, que para mí todos ustedes son profesionales, lo mismo cuando yo trabajo en la turbina, digo lo mismo, pero lo que sí, siempre cuando se lleva de la mano, ¿cierto?, con el tema de la seguridad, va a ir todo bien. Por eso hoy en día tanto hincapié en el tema de seguridad, seguridad, seguridad. En un ratito más va a exponer también Miguel, que va a decir ciertos casos cuando se hace la subida de documentos, que hoy en día, como les comentaba yo, casi tuvimos problemas para poder licitar unos trabajos en el tema de CMPC. Por eso el tema es concientizar y obviamente la confidencialidad de todos ustedes. ¿Ah? ¿Ya me Sí, con respecto. Mira, yo no había tocado el tema de mi accidente. Yo tengo el historial, para que ustedes sepan, muchachos, en la Asociación Chilena, el año 90, el 2016 y el 21 que me accidenté. Esos son los 3 accidentes que yo he tenido en toda mi carrera de trabajo. Tengo 52 años. Pero yo no había escuchado, hasta ahora que veo esto, de parte de ustedes, hablar con respecto al accidente. Porque se supone que uno después tiene que presentar pruebas. ¿Cómo voy a contrarrestar el tema del accidente? Pero yo hasta el momento no había visto nada. Que ustedes, de parte de la prevención, lo hayan juntado para exponer el tema y ver cómo podemos mejorar eso. Sin ir más lejos, esta semana, ayer o anteayer, estoy pero a peligro de haberme accidentado. Si ese fierro me pega en la nariz, me parte la cara. Pero por un tema de netamente de planta. Porque están pasando accidentes, están pasando miles de cosas en las máquinas. Y nosotros nada se nos informa, nada. Chuta, tenéis que andar ahí con un ojo viendo la máquina, con el bien de tu colega, y puta, andar atento a las condiciones. Entonces, es molesto, pasa a ser molesto porque yo esto es segunda, tercera vez que lo escucho. Entonces tú decís, chucha, puta, es un caso puntual. Yo estoy seguro porque yo de a poco voy conociendo a la gente. Después que salgamos de acá, este chucha, puta, por este weón, puta, no soy yo la weón. No, ¿Por qué es así? Gonzalo, yo sé que es así, porque yo lo he escuchado en otras partes. Entonces, eso te da pauta a ti y decir, yo sé como que sos tú la manzana podrida, doy el paso al costado. Lo he intentado en todas ocasiones. Por lo mismo, porque yo igual bajo información. Yo sé que esto en algún momento iba a salir. Entonces al final pasa, sigue pasando y al final empieza a ser molesto. Por ejemplo, yo la primera que me accidenté fue por culpa del empleador, el 90. El 2016, culpa del empleador. Ahora, yo no creo que haya sido culpa mía. Es un ciclo donde se involucran muchas personas y lo comento y me dice, Suya, esta hueá me pasa por ir a cooperar, ¿por qué no termino mi pega, voy y me siento al lado de mi caja? Y a lo mejor se hubiese podido evitar el accidente. Porque lo que pasa, José, mira, no es que tú te quieras accidentar en ese momento. Lo que pasa es que se le otorgó el poder de supervisor a una persona que realmente, no sé, puede tener mucha experiencia, mucho años de trabajo, pero para mí no era la adecuada. No era la adecuada. Y menos una persona que anda a gritos para allá, que anda en la vega vendiendo papas. Para mí una persona así no sirve. Y yo hice ese trabajo cuando te pasó el accidente. Yo estaba vendiendo ese trabajo. Yo te pedí una cooperación porque hasta ese momento estábamos haciendo entre todos teníamos que cooperar.
pero no. Y también la máquina que estaba haciendo la maniobra tampoco no era la adecuada. Ya, chiquillos, paréntesis, tema, lo que sí, nadie está buscando culpables aquí, No, ni y nadie estamos busca indicando a culpable. nadie. Estamos hablando de un accidente que nos ocurrió, ¿cierto? Independiente de la persona que haya sido. Lo que sí, lo que se busca con esto es concientizar y hacer un llamado de alerta a que nos cuidemos más, a que nos cuidemos como colegas. Que si por ejemplo la persona al lado está haciendo algo incorrecto, tener la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Disculpando, José, ¿por qué no lo haces de esta forma? Y obviamente que el canal emisor receptor sean bien recibidos de una u otra forma. ¿Me entiendes? Pero aquí solamente es concientizar el tema, hablar el tema. Aquí no estoy buscando, yo por mi parte, yo no estoy buscando culpables ni nada por el estilo, porque nadie se va a querer accidentar. No, pues, es que nadie, Y obviamente el apoyo y la cooperación siempre va a estar. Prosigamos. Se tocó un tema muy importante acerca de la culpabilidad. Esto nunca te va a buscar el culpable, te busca las causas. Independiente de que las causas le haya detonado a una persona, pero el por qué. Siempre es la causa del por qué. Tú mencionaste algo muy certero, ¿cierto? De la empresa y el rubro como es. ¿Dónde crees que está posicionado actualmente? Dentro de las dos políticas que podemos ver ahí. Productividad, calidad de seguridad. Seguridad, calidad y productividad. Es que si, puta, lo que te están pidiendo ahora en tema de seguridad, no estamos lejos de eso, lejos. Entonces tú puedes ver que siempre te dan, ya chicos, hay que terminar la rebeldía. Puta, tenemos 5 horas para hacer la mantención. ¿Qué te están pidiendo? Entonces viene un tema de cuestionamiento porque una de las cosas, yo venía llegando del norte donde el tema de seguridad es lo máximo, es lo máximo. Pero sí también hay falencias, que lo que pasa en muchos lados, que los compadres cuando tienen apuro, o sea, escriben con la mano y borran con el codo. Porque cuando llegan los apuros se olvidan de todo el tema Y de es tu seguridad. noche, puta, la fundadora Claro, y se le pega de parte de la supervisión, se le pega al trabajador porque el compadre está encima tuyo, presionando, entonces al final te saltáis. Llega un momento donde uno quiere decir, ¿sabes qué más, compadre? Tome, ahí tiene, yo prefiero irme tranquilo, sin accidente, usted termina la pega. Pero Dan no va a ganas, pasar, ¿cierto? dan ganas de hacerlo. Pero uno igual tiene que ser consciente. A todos nos ha pasado en algún momento que dan ganas de tirar la pega. Pero en algunos casos ustedes, hay familia que sustentarse. Es que no vale mi integridad. Yo estoy en una posición que gracias a Dios quiero me cambio de pega, ¿no? Porque no tengo familia, nada. O sea, pero hay gente de ustedes que sí tienen responsabilidades mayores. Entonces ahí uno cambia la mentalidad un poquito. En el sentido de tomar pucha, de soportar. Y cuando soportamos esas cosas, créeme, y no hablamos, ocurre la acción. ¿Por qué? Porque por conservar la pega, y no digo discutir, oye, pero tú, no. Se trata de conversar las cosas. Y siempre digo esto, las discusiones no son por los puntos de vista diferentes, son por la forma en la que se dicen las cosas. Es nada más que eso. O sea, si yo voy de una manera prepotente como supervisor a pedirle a alguien, oye, haz esto, créeme que la respuesta que voy a tener va a ser la misma intensidad. Pero si yo voy de buena persona, como supervisor o trabajador, a proponer, oye, sabes que el trabajo está inseguro, podríamos hacerlo y no llevar solamente un problema, llevar un problema, pero también una solución. Y quizás no sea la solución final, pero se nota la intención con la que voy, no a proponer puras trabas. Sino, oye, ¿sabes que está esta situación? Está bastante peligrosa, pero podríamos hacerlo de esta forma. Oye, ¿sabes que quizás no es la mejor, pero busquemos otra? A eso es lo que va el tema de la seguridad, a no poner trabas, sino a conversar las cosas. Entonces, esto, como digo, esta curva, no se busca el culpable tanto, se busca que la empresa pueda, esas causas, que no son personas, son situaciones, puedan disminuir a cero, que es el ideal del sueño de la empresa, que nadie se accidente. Ahora, estábamos recién tocando un tema acerca de la responsabilidad legal, ¿cierto? ¿Quién alcanza a leer por ahí? Obligaciones de los supervisores. Sí, ya. Ahora, antes que leer, al azar, ¿es malo apuntar con el dedo? Rodolfo. Oye, Rodolfo, a lo que tú entiendes, ¿cuál es la responsabilidad de un supervisor? No lea. A lo que tú entiendas nomás, 5 3 palabras. La responsabilidad del trabajo.
Bien, responsabilidad del supervisor. Responsabilidad del trabajo, de las personas, de la implementación, hablar, es todo. El supervisor tiene que, lo primero, observar el entorno, observar el ánimo del trabajador, cómo está. Estamos en pausa porque te sabes toda la respuesta. La responsabilidad del como estar supervisor. disculpe, para mí, yo a veces salgo de aquí, es como trabajar con un jardín infantil, porque no sé el carácter, viene peleando en el fútbol, lo que pasa a nosotros después pasa allá y me llega a mí, como supervisor, yo lo entiendo, de que este no se mueve, que este otro. Entonces, si yo fuera, oye, pues, tengo que yo absorber eso y no recriminar a la persona en la mañana, porque si yo voy al viejo, ya sea por cualquier problema, lo veo en la mañana, ¿cómo queda el viejo trabajando? Mal. ¿Cierto? Que es lo que nosotros, yo voy a hablar un poquitito, lo que siempre hemos renegado la esquilla, que cuando está encima del viejo, puta, antes era peor, ¿no se acuerdan? No dejaba trabajar. Estaba encima, puta, hasta que ¿qué hacía el viejo? Y generalmente le tocaba cabeza, y cabeza el que manejaba para acá, era facilito que el viejo después venga y venga diciendo y pensando, puta, este Juan ya me tiene aburrido, y se salte una hueá o no vea algo, y nos saquemos la chupalla. No tanto ahí, sino que en el taller. Sí. Entonces es muy ingrata la pega. Dijiste un nombre, cabezas, ¿cierto? Cabezas, ¿cuáles son las responsabilidades del supervisor? ¿Tú has visto? Bueno, primero que nada, es la persona responsable de todos los trabajos. ¿Cierto? Sí, y tiene que velar por sus trabajadores y así de recibir la opinión que le da el trabajador, recepcionarla y darle una mejora. Cierto. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy cercano, Luis Justo Codó. Nuevito, llega nuevito. Y Camilo dice, Lucho, agárralo y enséñalo. Pero ya, usted le va a enseñar, ¿cierto? Pero ¿de quién es la responsabilidad se pasa algo? ¿De usted o del supervisor? Del supervisor. Independiente que el supervisor lo haya puesto bajo la tutela de otro trabajador más experimentado. ¿Pero de quién es la responsabilidad? Supervisor. Del supervisor. ¿Qué significa? Las obligaciones de un supervisor, esto traté así como lo más general, así, siempre en un supervisor creen que las responsabilidades son más de las que uno piensa. Dice, las obligaciones de un supervisor pueden incluir la formación de los nuevos trabajadores. La asignación, ¿qué quiere decir eso? Pucha, el supervisor llega, tenemos estas pegas y él ve quién es el personaje más idóneo para cuál. Se puede equivocar, y ahí es donde uno tiene que, primero, conocer un equipo de trabajo. ¿Ya? Como bien dices, conocer con él los ánimos que vienen. Por ejemplo, una persona que, pucha, justo en la noche anterior tuvo tremendo problema familiar y lo voy a mandar a soldar a altura. Que no es buena idea, pero él sabe eso, no tiene por qué saberlo. ¿Y cómo se podría enterar? En la zona de la mañana. En otro tema, antes que entremos ese tema. La asignación, la creación de proyectos, asegurarse que los objetivos sean llevados a cabo correctamente. Brindar apoyo, colaborar en los proyectos de las actividades e imponer medidas disciplinarias o de prevención. ¿Cierto? Entonces, es básicamente cualquier cosa que pase, ya sea de mala cara, ya sea de gritoneo en el puesto de trabajo, ya sea de que se ejecute bien o mal, al primero que van a agarrar al supervisor. ¿Ya? Tú siempre decís que no tenés que llevar las peleas de tu casa a la pega. Ay, me digo eso. No, Pero sí, tú no tenés que llevarlo. sí, es algo que siempre se dice. No hay problema, uno tiene problemas en la casa, pero nos dices tú, no tenés que llevarlo a la pega. Estás parafraseando, yo no digo eso. ¿Por qué no digo eso tan tajante? Que los problemas no es que yo no la pega, porque yo soy humano, no me puedo partir en dos. Sí. Esa cuestión siempre se ha escuchado. Yo no he dicho eso. No, pero se dice, pero es imposible. Sí, por eso es lo que voy. Siempre se dice, yo no lo digo, me defiendo, me lavo el las manos, que no, los problemas de la casa se dejan en la casa. Que no se puede. Pero sí los puedes disminuir. Es que Pero no los puedes olvidar. Pero sí los puedes, por ejemplo, si yo no sé, si tuve un problema con la vieja en la casa, ¿cierto? Me agarré a cutear con ella. y saliste choreado. Y no porque yo haya salido choreado de la casa y he peleado con la vieja, ¿cierto? Me agarran con los colegas. Mis colegas no tienen responsabilidad. Esa se llama habilidad blanda.
¿Todos tienen las mismas habilidades blancas para canalizar las cosas? No. No. Absolutamente no. Es que Hay lo que pasa gente es que que... uno igual tiene que actúa como psicólogo. ¿En qué sentido? Que tú, como encargado de trabajo, del grupito que nos andas trayendo, tú visualizas en la mañana y te das cuenta, porque el grupo es tan chico, por decir un par de palabras, ¿qué persona viene con algún problema? Porque se nota, se nota, y uno percibe eso. Hasta en el saludo. Entonces, hay que ser un poco psicólogo, pero al final esto, yo lo digo en forma personal, yo me he involucrado tanto en los temas que de repente al final queda mal uno con los problemas del colega. ¿Qué va a ir primero? Así como, chuta, ¿cómo este viejo está acá? Puta, uno trata de dar solución. Ayer mismo, yo me he hecho amigo de varias personas en planta y una de las personas tuvo que ausentarse por problemas familiares del papá. Entonces, hasta anoche, hasta última hora, bien tarde, tratando de comunicar con él, fue imposible, con otros colegas. Pero ni sus propios colegas de allá son capaces de darte una respuesta que ellos están al lado. Entonces, me pasa que te involucras mucho en los problemas de otras personas. Pero no por a lo mejor, entre comillas, darle una solución, pero sí estás pendiente de lo que pueda pasar. Volviendo al Oye, tema. pues, Ay. hay un ejemplo, tuve un ejemplo muy claro con Guillermo Martínez, que el mote que le decimos todos. Me lo pasaron al principio a cargo conmigo por el tema de que ejecutamos con los mismos trabajos, en calderería y todo eso, porque ¿Sí? más me podía apoyar él. Yo tuve que llegar al extremo de decirle a Guillermo que no me contara nada más de los problemas que tenía ayer. Sí, este tenía que... Entonces, chocante, porque al final yo llegaba bien, llegaba mal, entonces al final yo me empezaba a frustrar a mitad de mañana porque el loco me empapelaba con noticias de su pareja. Entonces tuve que llegar al extremo de prácticamente enojarme un poco con él y decirle que no me contara nada más. Y hice una cosa tal que no la puedo contar aquí porque están grabando. Pero tuve que entrar a enojarme prácticamente. Pues se edita. Porque suele ser. El problema, más problemas. más problemas. Cada vez que yo aplaudo es porque va a haber un corte. Oye, sí pasa mucho eso, que así como nosotros también hablamos, podemos contaminar. O sea, yo puedo decirle a alguien, oye, estás haciendo un buen trabajo. Y sabes que la persona pucha se siente bien, pues, o sea, oye, me consideraron que estoy haciendo un trabajo bien hecho. ¿Y qué crees que va a hacer? Mantener el estándar. Oye, si es que estás haciendo un trabajo pésimo, loco, oye, ¿quién se cree este otro? Y así sucesivamente las palabras que pueden o no pueden, todo depende de la persona, el contexto y con quién yo me dirija, pueden dañar o pueden hacer para bien. Ahora, el punto importante, el supervisor es el responsable de todo lo que se hace. Ya tiene que, desde que llegan hasta que se van, incluso hasta después que se van. Porque ustedes se pueden venir para acá y llaman a don Claudio, y dicen que las piezas que soldaron se soltaron. ¿A quién van a llamar? ¿Al que soldó, al que estaba a cargo del soldador? Al supervisor. Oye, tú no te fijas. Igual le vamos a llamar igual. Es que al primero que se agarra. En el tema legal igual es complicado. Después vamos a ver eso. Si estamos recién en el tema legal, después viene el tema penal. Y ahí ya te metí en otro gancho que es bastante feo. Entonces, mejor andar con la chorupita o con... ahora, Veláis por ti, pues. El Mira. campeonato eso tiene que velar por el grupo. O sea, cuando hay demanda que dijo del meme, por ejemplo, ya vamos 20 a la pega por una, qué sé yo, 8 meses. Puta, te cae mal la persona y ya me accidento, voy a cagar porque siempre, como dice él, se pueden evitar. Y cuando la seguridad es extrema, va a cagar la cuadrilla y va a tocar el supervisor primero. el primero. Y la cuadrilla se puede salvar, si queda salvar y cambian una línea de mando. Sí, claro, el primero que sacrificado va a ser Si el yo corderito por vasco. ejemplo, ahora está pasando algo ya. Prevención no está firmando los papeles. Hay un formato que ¿Ya? dice que firma el supervisor, el encargado del área, siempre que firmo yo, y abajo dice encargado de prevención. Lo eliminaron ellos y siguen firmando los supervisores de secada. Yo les digo, viejo, este es un documento legal. Si algo llega a pasar, van a decir, y este prevencionista, no, que yo soy supervisor, bueno, y como mierda, firmo una cosa que dice prevención aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer allá? Cambien el formato. Si la Gloria sabe que tiene que cambiar ese formato. Sí. Ahora, ¿por qué están haciendo eso que no firma el prevencionista? Por lo mismo, porque no, como es Arauco Menín, no firma el prevencionista.
firma el líder o el supervisor de terreno, pero no firman. El prevencionista es la persona que te da las herramientas para que tú te cuides, pero el encargado que se ejecute, los trabajadores Tendría que haber cambiado el formato. claro, tienes toda la razón en eso, pero a lo que quieren apuntar, efectivamente, CMPC igual, en realidad toda la empresa, que el prevencionista sea un mero asesor, o sea, un mirón que en su momento les dio las herramientas para que se cuidaran, pero ya la responsabilidad sale el prevencionista. O sea, ustedes se sientan, de hecho quieren llegar a tal punto que si hay un accidente en una empresa, el prevencionista lo único que haga es la firma final, porque la investigación, ¿quién lo hace? Supervisor. Entonces, de verdad hay una responsabilidad sobre el comité el comité veterinario. Bueno, que igual puede ser- Siempre Es va a estar, variado. el supervisor, de hecho, siempre va a estar involucrado porque Sí. está el turno. Pero los comités vegetarios, por los asesores, con todo. Ahora, sabemos que la responsabilidad del supervisor es amplia, es más allá de quizá de lo que podemos expresar, porque siempre van a salir saliendo más cositas. Ahora, Luis, ¿cuál es la responsabilidad de un trabajador? Sí, leer. La responsabilidad es cuidarse igual que los trabajadores. ¿Cierto? Tratar de evitar el accidente. Bien. La responsabilidad laboral, la responsabilidad legal de un trabajador. Ejecutar un trabajo bien hecho por el que se implementó. ¿Cierto? La responsabilidad de un trabajador. Un buen trabajo con seguridad, calidad y eficiencia. Bien. Una de las cosas más importantes que se solicita en un trabajo es cumplir con el contrato de trabajo. Y aquí es donde siempre se sacan espinas. ¿Por qué siempre se sacan espinas? ¿Y por qué cada vez son más, cómo ocuparlo? Jodidos, fregados, no sé cómo ocuparlo, en que se respete el contrato de trabajo. Si a usted lo contrataron como soldado, ¿qué andaba haciendo una maniobra de visaje? ¿Cierto? Empiezan esos cuestionamientos. Si usted es tal carpintero, ¿qué andaba haciendo soldando? Entonces, la primera cosa legal, estamos hablando de lo legal, es cumplir el contrato de trabajo. O sea, realizar para lo que se le contrató. Pero Ya. aquí hay un pequeño detalle. Sí, pues siempre parecemos Que circo se pobres. da en la empezamos empresa a- pequeña nomás, pero en la Sí. empresa grande no se va a dar eso. Solamente ejecutar lo que te contrataron. Sí. Obvio. Y ustedes han pasado por diferentes empresas y saben que el soldador solamente solda. Sí, pues. Tiene su ayudante que hace todo. Entonces, por eso digo, lo legal siempre es cumplir con tu pega, para lo que te contrataron, lo que establece ahí, usted es soldador. Pero es que en una empresa no va a suceder aquí lo que tiene Lo que sé hacer. exactamente. Tienen que ser mentalatos, tienen que ser tirar los Pero- palos. Pero yo, por ejemplo, eso pasa en Evo, no pasa en Santa Fe, no pasa en... Claro. Nosotros allá, ¿por qué? Porque parte de la política que de ellos, el soldador, el mecánico planta la hace toda. Sí, Partamos de esa base. Entonces, los que vamos a Evo, sabéis, ya llevamos años, sabemos, por ejemplo, el Luis Seguiel, el Román que está aquí, soldador, ellos pues, ya hacen la parte de salida, la entrada, de aquí lo que es cadena, bonet, El circo ya pobre. se manejan. Sí. Pero si ellos, por ejemplo, yo voy a soldar nomás, a lo mejor no van a ir los No van a 8 ir días, todos. van a ir un día, que van a ser puros cortezadores. Entonces es una forma estratégica de hacer, de uno buscarse más, e ir aprendiendo porque no es nada del otro mundo. Y Aunque el tiene- contrato como te dice, tú, ¿Te establece? pero lo que se podría a lo mejor hacer un A ver, anexo. ¿qué es lo que es? El anexo que... Exacto, señor. Pero no para sacarle la boleta al viejo, lo que fueron ellos contratados como Para que sea soldados. lo legal. Claro. ¿Cierto? Tú Y dijiste eso algo lo muy hizo la importante. planta Evo, parece que le hizo el anexo. Muy buen punto. Aquí estamos hablando de lo legal. Lo legal es que cumpla con su trabajo. Pucha, sabes que hay pega de soldar por un día, pero hay pega de mecánico para tres. ¿Qué se puede hacer? Mecánico soldado. Un anexo. No, te tiene que estar en ese rango. Antiguamente igual se ponía mecánico soldado, ¿cierto? Y después como que te lo cuestionaban, así. Entonces están los famosos anexos, ¿cierto? Pero lo ideal, siempre hablamos del ideal y está la realidad por otro lado. Siempre que se cumpla con el contrato de trabajo. Otro punto, realizar un trabajo de forma diligente. ¿Qué significa eso? De forma segura, que sea limpio. Limpio me refiero obviamente ordenado, pero así como usted con su integridad y con sus 5 sentidos y su cuerpo sanito comenzó el trabajo, así mismo lo termina. ¿Ya? Y obviamente en tiempo óptimo, ¿cierto? Por ejemplo, hay tiempo y tiempos de alargar el chicle y hay tiempos que, pucha, tenía una hora para hacer una pega que quizás fácil te puede demorar hora y media. Y ahí es donde entra la magia, no sé cómo lo hacen, pero la idea es que sea un trabajo diligente de forma segura. Obviamente lo que son los horarios de trabajo
y seguir las instrucciones del empleador, que son a través del supervisor. ¿Ya? Por eso dicen que el supervisor es 24/7 y el trabajador de 8 horas al día. Porque el trabajador tiene que cumplir todo el día, ¿no? Y después va a la casa y se desconecta, y el supervisor no, pues de repente tiene llamada a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana. Oye, ¿sabéis que ya la cadena, pucha, mañana nos salió de urgencia, tenemos que hacer un trabajo? Y ahí empiezan a contactarse. Entonces, ese es un tema bastante cargado al supervisor. Ahora la responsabilidad penal. Esto lo voy a tratar de hacer lo más corto. Tenemos un siniestro laboral, un accidente, ¿cierto? Tenemos la indemnización, las fuentes responsables del empleador y la negligencia. ¿Cuál es la diferencia en una negligencia? O sea, perdón, ¿qué es lo que es la negligencia? Una indemnización, todos sabemos que eso es la indemnización, ¿cierto? Pero una negligencia. Un error que pudiera cometer el trabajador en un trabajo. El trabajador o el empleado. O el empleado. Claro, hay dos negligencias. La que puede producir la empresa por no establecerle todos los protocolos de seguridad, por no pintarle la seguridad, porque eso te está estableciendo y cada vez son más pesados. Es que la empresa tiene que establecer todos los parámetros de seguridad, tiene que capacitarlo, tiene que destinarle tiempo a charlas, tiene que concientizar. Entonces, le dio toda la herramienta, la empresa puede decir, sí, no, hay una negligencia. Y si la empresa dice, pucha, le di toda la herramienta, ya entonces llegué en la investigación, pues el viejo fue el que metió las patas. Ya viene una negligencia por parte del trabajador. Entonces, y aquí viene otro tema que quiero tocar, que Gonzalo me va a ayudar porque tiene un poquito más de conocimiento en el tema, es acerca del famoso. Cuando el accidente se vea culpa o de la entidad empleadora de un tercero sin prejuicio de las acciones criminales que procesa, deberán observarse las siguientes reglas. La víctima y demás personas quienes se accidentan o enfermedad causa daño podrán reclamar al empleador o terceros del accidente. ¿Quiénes son los terceros? Los relacionados a la línea de mando. También otras indemnizaciones que tenga derecho con arreglos a las prestaciones de derecho común, incluso al daño moral. Más plata. Gonzalo, ¿podrías expandirte un poquito más lo que es la culpa y el dolo en una empresa? No tengo idea. No, chiquillos, no sé si han escuchado hablar los términos ustedes. Culpa y dolo. Culpa y dolo. O tienen un ápice, algo que me indique qué pueda significar la palabra. No, para que lo vayamos haciendo más. Para que lo vayamos haciendo más lúdico, me interesa igual que vayan aprendiendo, no que se lo sepan de memoria, pero que dominen ciertos conceptos solamente. No sé, por eso les pregunto, ¿han escuchado hablar de estos términos? Términos legales, de normativa, ¿no? ¿Qué es lo que significa dolo? Dentro de las investigaciones del accidente se involucra abogados y un sinfín de cosas más. Dolo es cuando la persona, en este caso supervisor, de una orden directa, ejemplo, tiene que soldar una cañería a 3-4 metros de altura, ¿cierto? Se arma andamio, bla bla bla, pero no se afianza el tema del andamio. Y por ende el supervisor tenía claro que no había, ¿cierto? ¿Ok? Y le dice al soldador o la persona, la categoría que tiene, súbase amigo, yo lo autorizo para que suba. Eso significa, obviamente, y después el trabajador tuvo un accidente, eso significa dolo. ¿Qué significa dolo? Que fue con intención hacia el trabajador, de que ese accidente, a sabienda, lo hizo. Y culpa es todo lo contrario. Es, por ejemplo, el mismo trabajador afianzado al tema del andamio, ¿cierto? Obviamente. Y el viejito justo, no sé, se le olvidó amarrarse en tal parte. O pasó de largo por desconocimiento, o algo le ocurrió en él. Y eso es culpa. No fue con intención de la orden directa de la persona. Porque hoy en día, en términos legales, ¿quién sufre toda la consecuencia? Hubo el accidentado, ¿cierto? Que puede ser grave, fatal, o el supervisor en su defecto, que él se va a ir preso. ¿Me entienden? Y esos son los dos términos que hoy en día se ocupan mucho con el tema de abogado y todo el tema de los temas de accidentes laborales. Obviamente previo a la investigación de accidentes, y como lo decía, se busca la causa. Hoy en día, ¿qué significa la causa? Que es la causa raíz, ¿cierto? Y por ende, dijo 3 términos delante el amigo acá,
Quien no sabe por desconocimiento, no quiere, porque no le interesa aprender, o no puede por una incapacidad física. ¿Cierto? Entonces, estos dos conceptos son muy preponderantes en el tema de la normativa legal hoy en día. Ojalá por eso no tengamos ningún accidente, ¿cierto? Obviamente nosotros buscamos, vuelvo y lo repito nuevamente, nosotros buscamos concientizar a la persona, a que nosotros nos cuidemos entre nosotros y que obviamente haya un buen clima laboral y un buen trabajo en equipo. Resumidas cuentas, el dolo. Oye viejo, ¿por qué no vaya arriba? Es que jefe no está bien, anda nomás y dale nomás, hay que hacer luego la pega. Se accidenta la persona. Dolo o culpa. Dolo, ¿cierto? Ahora, pucha, el andamio todo, y yo como sobre hoy tengo que ir a ver otra amiguita, pero no, yo lo veo bien el andamio, tiene tarjeta verde y todo. Pucha, hacete cargo porfa de la pega, ojalá rapidito, porque tenemos poco tiempo. Va a hacer sus cosas, el viejo no se agarra bien y se cayó. ¿Es culpa o dolo? Culpa. Culpa, ¿cierto? Y dentro de lo que, porque también debió haber supervisado, ¿cierto? Pero justo fue al baño, qué sé yo. Yo debió haber supervisado, pero no fue la intencionalidad que la persona se accidente. Eso es en resumidas cuentas. Entonces, básicamente, el pobre supervisor paga todos los platos rotos. Por sí o por sí. Entonces, Disculpa, Juan Pablo, antes de que volvamos al otro tema, delante el José, ¿cierto? Dijiste una palabra muy cierta, que era el ser eficiente en los trabajos, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia, chiquillo, entre ser eficaz y ser eficiente? ¿Saben ustedes? O a modo grosso, ¿qué entienden por eficaz o eficiente? En que yo pienso que uno eficaz es hacer la pega bien a la primera y eficiente es hacer la pega, pero no a la primera. No, ser eficiente es como que estáis aquí y estáis al otro lado, en ambos lados, trabajando. Porque si yo termino aquí con el maestro, voy a ir allá, yo voy a llegar eficiente. La persona es eficiente. Bueno, del lado mío. Sí, Y podría. eficaz es la persona que hace su trabajo, terminó, entregó su trabajo Y yo, bueno, y quedó bueno, hizo su trabajo nomás y lo hizo bien. ¿cómo se miden los vehículos? En la eficiencia. ¿Y qué es lo que es la eficiencia? el rendimiento. Fiel ejemplo, muy buen ejemplo. El rendimiento, chiquillo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se miden los vehículos? Como dice, el ser eficiente. Vamos a desglosar la palabra, ser eficiente, ¿cierto? El ser eficiente, ¿qué significa ser? Cumplir con todos los parámetros de seguridad, de calidad también del producto que vamos a entregar, ¿cierto? Y el tema de trabajadores. ¿Qué significa? Llevémoslo a una carta acá. Tiempo versus actividad. Nosotros estamos haciendo este trabajo de acuerdo a lo que nos indica el mandante o el cliente. Sí. ¿Cumplimos con los parámetros de seguridad? Sí. ¿Dejamos el orden y el aseo en el área de trabajo? Sí. O sea, somos eficientes. Ser eficaz significa ser rápido. Si la pega teníamos que entregarla en 2 horas, la terminamos en 1 hora. Seguridad, medianamente, orden y aseo, pésimo. Pero hicimos la pega rápido. Esa es la diferencia entre ser eficiente y eficaz. Eficiente siempre tiene que ver con los parámetros de seguridad, de calidad, de todo lo que ustedes quieran llamar. Pero esa es la gran diferencia entre esos dos términos. Para que ustedes igual como cultura, no sé, ojalá les sirva. Lo otro, chiquillos, que ahora viene, ponen la otra diapositiva, por favor. Sí, antes de terminar, resumiendo lo que es eficiente, volvemos al tema del auto. Cuando uno compra un auto, ¿qué busca? O sea, cómodo, seguro y económico. Mi auto es cómodo y seguro, pero no es económico. Entonces, sería un auto eficaz. Me lleva a todos lados, pero no es económico. Y así sucesivamente se miden a las personas honestamente. Se mide a la persona, muchas sabes que la persona trabaja rápido, pero es súper inseguro. Oye, sabes que esta persona trabaja rápido, es seguro para trabajar, escucha a la persona eficiente, para que tengan esa claridad de conceptos. Muchas veces lo eficaz no es lo que se busca, primero, sino se busca la eficiencia del trabajo, que tenga, como se dijo, un buen rendimiento
general. ¿Sigue Gonzalo? Sí. No, yo te complemento. Ahora, todo lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Los famosos cargos, el decreto supremo, en bajar la tasa y toda esa situación, se puede realizar a través de un camino en común, que es la comunicación, pero sobre todo la comunicación efectiva. Luis, ¿qué es lo que es la comunicación para ti? La comunicación. Tiene lo mismo que hacer con una persona, la palabra lo dice. Una comunicación, ¿cierto? Relacionarse es básicamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que es una comunicación efectiva? No. Cambia, ¿cierto? Sí. Si yo te pregunto, David, ¿qué es una comunicación efectiva? Es, no sé, saber a la otra persona, entregar una orden y que se cumpla. Pucha, si yo estoy discutiendo con un colega que es porfiado duro, nos estamos comunicando, sí, pero ¿está siendo efectiva esa comunicación? Uno se puede comunicar hasta combo, ¿o no? Porque estoy haciendo saber mi punto de vista. Pero ¿será efectivo? Algunas personas necesitan una comunicación efectiva de esa forma. Lo que ustedes están planteando en este momento, que aunque sea una pequeña pincelada, lo quiere, podamos captar de lo que están explicando. No sé, pues alguna, yo estoy tomando un apunte para buscar más definiciones y buscarlas en la casa y entender Conocer más. conocerlo. Bien. Comunicación efectiva, don Luis. Comunicación es esto, ¿no? ¿Quién Estamos entiende comunicando. lo primero que tiene en la cara? Venga la... Oye, ¿uno se puede comunicar con la vista? Pasa palabras. ¿Uno se puede comunicar con la vista? ¿Con gestos? Oye, ahí está involucrada la comunicación, está involucrada en ser un buen emisor y tener un buen receptor a la vez. Sí, po, exacto. Porque yo no puedo estar hablando con alguien que no me está pescando, po. Me estoy Sí, comunicando. Como palabra Esa comunicación no es efectiva. Claro, O sea, yo me estoy comunicando contigo, pero tú no estás ni ahí conmigo, po. O sea, y en términos generales, ¿hay comunicación? Siempre cuando hay comunicación hay Hay un respuesta. receptor y un receptor. Decía Por efectiva eso. si desde llegó el. Ahora, un punto importante. ¿Se puede comunicar con gestos? Sí, Sí, pues. Cuando estamos ahí al otro lado, te hago un gesto y tú entiendes y me recibes la información y haces lo que yo te pedí. Se puede, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que todo lo que gesticulamos, todo lo que hacemos con el cuerpo, transmite un mensaje. ¿Qué significa eso? Que la forma en la que yo me expreso establece cómo estoy internamente. De hecho, curiosamente, lo que más se lleva una persona de la otra no es lo que dice, es cómo lo expresa. Oye, la persona me cayó mal, pero ¿cómo si se veía tan bien? Entonces, lo que uno expresa a través del cuerpo es como uno es. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy hablando con Gonzalo y Gonzalo está... No, dale, sí, no, dale. Escuche que me va a caer mal esa persona. ¿Por qué? Porque está expresando, me está comunicando un desinterés. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son las personas más expertas en leer la comunicación corporal? Las mujeres. Uno de repente va caminando y uno echa una mirita al lado, la mujer que se dio cuenta al tiro. Y no te lo va a decir al tiro, te lo va a decir cuando estén peleando. No, si el otro día fui al centro, miraste una mina y toda la cuestión. Y uno muchas veces, como hombre racional, y muchas veces uno es como un monito, un perrito que anda ahí, no se da cuenta de las reacciones corporales que tenemos, de la conciencia del cuerpo que tenemos. Pero la mujer es mucho más consciente del cuerpo. Ah, que las mujeres son muy fijonas. Para allá voy. ¿Quién se arregla más para salir, un hombre o una mujer? La mujer. ¿Por qué? Porque le interesa más la expresión corporal. Por ejemplo, si yo tengo una Debe cita... mostrar otra cosa también. Más que nada Glamour. más, pues. Puede mostrar glamour. Ahora, Sí, pues. si mi expresión corporal, cuando estoy, por ejemplo, estoy compartiendo con alguien, párate derecho, bien empoderado así. Por ejemplo, ya, y si yo me paro así, ¿quién tiene la rienda de una relación de trabajo? Obviamente, El parado. el que va a estar. Ahora, si yo hago esta situación así y me demuestro de una forma más dominante, ocupo espacio, ¿quién demuestra más autoridad?
honestamente. El relator. El relator, ¿por qué? Porque tiene un mentón paralelo al piso, tiene una exportación de voz mayor y ocupa más espacio. Sin invadir obviamente el espacio personal, pero sí obviamente expando mi centro y eso hace que mi comunicación con ustedes sea la atención llamada hacia mi persona y no hacia él. Porque ustedes en este momento me están mirando a mí y no a él. ¿Por qué? Porque yo estoy comunicando a través de mi cuerpo, a través de mi voz, a través de todo lo que hago, una información hacia ustedes, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que hacemos o digamos es una comunicación. La recibamos o no la recibamos, siempre va a haber alguien que te mire. Ya, esa cuestión, oye, la otra vez te vi, la cuestión, ¿dónde? No, es como problemado, que uno ni siquiera... Y me ha pasado, oye, el otro día te vi en el centro, andabas como problemado, y yo así como... ¿Qué adivino? ¿Pero por qué? Porque justo, no sé, iba tonteando, pateando piedra, no sé. Pero aquí voy, que siempre estén conscientes de cómo se expresan, de lo que hacen, y luego que andemos felices todos los días. Pero también es bueno y es sano autoanalizarse, oye, ya sé que voy a empezar a cambiar de postura corporal, en cómo me expreso, ¿con qué fin? Con dar una mejor imagen mía, y no me interesa que el resto me evalúe, pero yo sentirme bien, sentirme más seguro de lo que estoy haciendo y lo que hago. Así que, comunicación efectiva, dice, la comunicación efectiva es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor del mensaje. Algunas de sus características son la claridad, empatía y escucha activa. Si yo, Juan Pablo Orellana, no sé, pues vamos a suponer que soy un súper letreado y me he leído muchos libros, voy a compartir con una persona que tiene poca educación, ¿qué significa empatía? No voy a ir a hablarle con un lenguaje técnico. Yo tengo toda la intención, pero voy quizás de una forma arrogante, decirle, escucha, de un lenguaje técnico que esa persona no me va a entender. Empatía, ¿qué es empatía? Siempre se habla de la empatía, ¿no? Yo soy una persona empática. Es básicamente eso, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces muchas veces cuando la otra persona tiene problemas y anda así, quizás es penca lo que pasó anoche, ¿para qué voy a entrar en discusión con él? No estoy en los zapatos de él, pero si pienso, algo le habrá pasado. No significa andar soportando la altanería de los demás. Todo tiene un límite, pero antes del límite siempre hay un raciocinio. Entonces, antes de entrar en discusión, ¿por qué andar así esta persona? Todo tiene un porqué. Ahora, Rodolfo dijo algo muy importante acerca de los elementos. Un emisor y un receptor, ¿es suficiente para tener una comunicación efectiva? Sí. No es suficiente, porque falta el mensaje, ¿cierto? Falta la respuesta, el canal. Por ejemplo, yo puedo tener un emisor y un receptor, pero ese receptor puede estar a medias porque está preocupado de otras cosas, está viendo el teléfono. Pero si te está escuchando y te dice, está escribiendo y te está escuchando y te dice, sí, está bien, ¿no? ¿Y si habla inglés? ¿Ah? También, el mensaje tiene que entenderse, ese es el tema. ¿Ya? Ahora tú bien dices, claro, pero hay actitudes. Yo de repente puedo estar ocupado ya que me habla, y no es necesario que lo esté mirando, pero hay actitudes corporales. Corporales de bloqueo al final. Pero, oye, pero esa cuestión, yo creo que tiene su manera uno cada uno de... Ahora estamos hablando y tú me estás mirando sin ningún problema. Pero también te puedo estar escuchando y mirando el suelo. Pero sí, efectivamente, cuando hay confianza pueden darse esas situaciones, pero cuando estamos ya sea en charla o algo netamente importante laboral, se solicita una expresión corporal, ¿cierto? Ahora, miren, dense cuenta de lo siguiente. De la punta a los pies, si yo estoy hablando con alguien, por ejemplo, si estoy hablando con un robot, obviamente mi cuerpo está relacionado a él, pero si yo hago esto y estamos hablando así, es como pasajero. Ahora, imagínate, Miguel, acércate por favor. Vamos a poner un ejemplo bastante... Por ejemplo, si yo estoy así y se acerca Miguel, yo no lo estoy pescando corporalmente. Y al final esa persona como que intenta meterse y estamos en la nuestra, hablando de nuestros temas. Pero si yo no quiero incluir, ¿qué voy a hacer? Voy a apuntar mis pies hacia ellos. Es algo tan inconsciente, gracias Miguel, es algo tan inconsciente que nosotros hacemos casi instintivamente en darle un espacio a alguien para que se acerque a nosotros. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y viene una persona, no, ok, que esté bien.
Pero si yo le quiero dar espacio a la conversación, voy a abrirme hacia él. ¿Ya? Y eso pasa en la comunicación. La comunicación efectiva, chiquillos, es tener un emisor, un receptor, un mensaje, un canal adecuado. ¿Qué significa un canal adecuado? Ya sea a través de señas, ¿cierto?, de voz, y sobre todo que se entienda y tener una escucha activa, una respuesta. Si dos personas se están gritando, eso es comunicación, podría decirse, pero no va a ser efectiva. La idea es que cuando uno se comunica con otra persona, es callarse y después que la otra persona termine su punto de vista, empezar a hablar. ¿Ya? Hay un caso muy famoso de una reportera que fue a hacer un programa televisivo y entró con la introducción, ¿ya? Y tenía a su invitado sentado al lado, ¿cierto? Bueno, aquí estamos con Rodolfo Villarruel, un experto en turbina, bla, bla, bla. La persona se tiró 20 minutos en presentación. 20 minutos. Después, cuando le tocó hablar a la persona, le dijo, bueno, ya lo he dicho todo, así que me voy. Y fue así, en vivo. Porque créeme que también entra la conciencia de uno. No voy a estar todo el rato yo hablándole y que esperando que el otro no me interrumpa. Hay algo que se llama conciencia. O sea, no voy a esperar que el otro me escuche 10 minutos seguidos. Pues imposible. Entonces, por eso también está lo que es la empatía. O sea, no me voy a expandir a unos 20 minutos para exponer una idea sin esperar alguna interrupción. Entonces, por eso siempre se dice que la comunicación efectiva va de la mano con la empatía. O sea, pucha, quizás el otro no tiene todo el tiempo, no tiene todas las ganas de escucharme. Entonces ahí es donde yo acorto mis ideas para poder tener una conversación. Me voy explicando con claridad, ¿cierto? Así que eso es muy importante. Ahora, la comunicación efectiva como resultado final, ¿qué es lo que mejora? El ambiente laboral. Créeme que sí. Porque si yo te ando gritando, puta que penca la cuestión. Si yo te ando con malos modos, si no te pesco, si te hago la ley del hielo. Porque todo eso son expresiones de lo que hemos hablado. El no hablarte es una comunicación. Y te comunico que no me interesas. Por ejemplo, si yo ando en busca de una niña y la niña, pucha, no me responde los mensajes, ¿me está comunicando algo? Sí, po. Sí. Que no estoy ni ahí contigo. Y eso mismo pasa acá. O sea, no, si yo le hago el quita a este otro, ¿le estoy comunicando algo? Sí, po. Le estoy comunicando que no me interesa. Pero si yo le busco conversación o si él me habla y yo le respondo diligentemente, ¿qué le estoy comunicando? Que me interesa hablar con él, que tiene un tema de conversación. Entonces, caballito de bronce, la comunicación siempre va a mejorar el rendimiento. Y no lo veamos tanto laboral, el rendimiento en relaciones personales. ¿Ya? En el trabajo obviamente va a entender mejor las cosas y va a andar mejor con el ambiente laboral. Porque pucha que es penca cuando te andan gritando, te andan agarrando todos los días. Es fome porque al final del turno te tenéis saturado. O si derechamente no te pescan en el trabajo, te están comunicando que no cumples un rol, te minimizan como persona. Entonces eso es sumamente triste y a la larga te va a saturar. ¿Qué te comunicaron? La ignorancia que no te pescan. Ahora, siempre la comunicación efectiva va a ser a través corporalmente y del canal que en este caso es la voz. Y tengan en cuenta algo, chiquillos. Siempre el cuerpo va a hablar más de un 50% de lo que queremos decir. ¿Ya? Y eso de aquí le quebra la gente. ¿Por qué cuando un hombre va a salir con una mujer que le gusta se arregla tanto? ¿Por qué? La comunicación no verbal, primero la presentación y todo el tema. Y después ya viene el sex appeal. Camilo, ¿por qué tú te arreglas a, no sé, cuando saliste con una mujer que te gustó mucho? ¿Te arreglaste o no te arreglaste? No tengo por qué decirlo. Sí, pues es obvio, claro. Es obvio. ¿Por qué te arreglaste, Camilo? Quiero saber el por qué. ¿Cuál fue tu intención, la verdad? Ahora no llega No, quiero saber qué pasó. Quiero saber la intención, no el qué pasó. No, pero obvio, por lo primero. ¿Por qué de agarrarse a la mujer? Si eso es todo, nada más que eso. Primero que nada, el problema es la expresión corporal, ¿Ya quién dijo? Llegó algo